Ser podcast. Hola, somos Ángeles Oliva y Toña Medina. Juntas hacemos Por el Principio. En este episodio, Natibel Preciado recuerda al olmo mítico de su pueblo, las carreras de caballos con su padre y el día que llegó a su casa el primer teléfono. Sí, porque en el colegio hacía muchísima gimnasia, tengo cicatrices por todas partes, por aquí, por aquí, por aquí. Éramos muy gimnastas en el colegio, era tremendo. Y yo había visto una vez en el Circo Price, me llevó mi padre a ver a Pinito del Oro y mi sueño era ser Pinito del Oro, ser trapecista. Lo del circo me parecía maravilloso. Entonces yo hacía todo tipo de acrobacias en las paralelas, en el potro, en el pinto, en tal, y me abría la cabeza varias veces, sí. Esa niña que soñaba con el trapecio es Natibel Preciado, escritora y periodista. Pasó por las redacciones del diario ABC y de la revista Interview, desde donde cubrió la transición. Después estuvo en la revista Tiempo y ha sido colaboradora y columnista de distintos medios, como Onda Cero y la cadena SER. Ha publicado más de 20 libros. El último, Palabras para Olivia, transcurre en el pueblo de su infancia. Natibel Preciado se crió en veranos de campo y amor a los animales, leyendo las historietas del Capitán Trueno y soñando con ser parte de los indios que veía en las películas. Es una historia que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Natibel Preciado creció en Madrid y pasaba todos los veranos de su infancia en Boñar, un pueblo de León, de donde eran sus abuelos maternos. Allí montaba en bicicleta, se empachaba con las moras, iba al cine de verano y comía polos amarillos. Pues recuerdo estar en plena naturaleza. Boñar está muy cerca de los picos de Europa. Es un pueblo donde hay montaña, hay río, hay mucha naturaleza. Es un pueblo muy pequeñito, era un pueblo muy pequeñito, ahora ya es mucho más grande. Había un río, recuerdo las comilonas que nos pegábamos en el soto, a orillas del río, donde pescábamos cangrejos. Ahora ya no, porque hicieron los pantanos y ya no hay ni truchas ni cangrejos ni nada de esto, pero pescábamos cangrejos y hacíamos arroz con cangrejos. En Boñar, Natibel paseaba por las huertas y entraba en las granjas. Se revolcaba en la era, escalaba la montaña o se bañaba en el río. Vivía en contacto permanente con los animales, vacas, burros, ovejas, cerdos, conejos y su perro Roy, que le seguía a todas partes. Con esas vivencias de infancia se hizo animalista. En sus novelas siempre aparecen animales. Tenían muchos amigos, eran parejas con niños, es decir, que lo pasábamos especialmente bien. Vivíamos en plena naturaleza, como digo, a mi hermano y a mí nos fascinaban los animales. Entonces, una vez que fuimos en una Semana Santa vimos un lobo y a mí la imagen del lobo se me quedó muy grabada, un lobo en la nieve, y por eso en la novela cuento que uno de los protagonistas es el lobo, aquel que yo vi en la nieve, y traíamos animales escondidos del pueblo cuando veníamos a Madrid, y en mi casa vivíamos en un piso. En uno de los cuartos de baño dejamos encerrados una vez a un pajarito que resultó ser un aguilucho, la cría de un águila. Y aquello creció, me acuerdo muy bien, y mi padre dijo: esto hay que llevarlo a volar, porque claro, comía carne y solamente era carnívoro y solamente le podíamos dar de comer mi hermano y yo, porque no se podía acercar nadie a él. En una ocasión me hizo un pequeño arañazo y mi padre cogió al aguilucho, que era todavía joven, y lo llevamos pues por la zona de los nuevos ministerios o por ahí, que era campo todavía, y lo soltó. Y lloramos mucho, mi hermano y yo, porque habíamos perdido el pajarito. Y en el pueblo había un ambiente que he descubierto después de gente, de familias un poco especiales también, ¿no? Había
pues el alcalde, me acuerdo perfectamente de él, tal Aniceto, Paulino, tal, que he preguntado cómo eran aquellas familias y eran todos, se habían refugiado un poco allí porque León fue uno de los sitios donde hubo una represalia más grande, ¿no? Y muy al principio del golpe militar. Y entonces se refugiaron muchos en ese pueblo. Otra vez te tengo, mi cielo, mi tesoro. Oh, ¿cómo has crecido? Mamá ya nunca volverá a marcharse, nunca más. ¡Viva la mamá! ¡Viva! ¡Viva la emperatriz! ¡Viva! Sisi Emperatriz es una película austriaca de 1955, protagonizada por Romy Schneider. Es la primera de la trilogía de películas románticas sobre la famosa emperatriz de Austria y reina de Hungría, Isabel de Baviera, llamada familiarmente Sisi, un personaje carismático del siglo XIX. En la película se presenta a Sisi como una joven independiente, con un encanto especial, de la que se enamora el joven emperador Francisco José, que decide casarse con ella y rechaza a la candidata prevista para él, la hermana mayor de Sisi. Las dificultades de Sisi para seguir el protocolo de palacio, la presión por dar un heredero varón al imperio y el enfrentamiento con su suegra, la archiduquesa, formaron un cóctel de tramas perfectas para crear un cuento de hadas en la ficción. En la película Sisi aparece como una princesa del pueblo, una joven rebelde que plantó cara a muchas barreras durante sus años en la corte vienesa. Para interpretarla se buscó a una actriz que emanase belleza y magnetismo. La elegida fue Romy Schneider, de solo 17 años. El éxito de la película fue arrollador y la actriz alcanzó la fama mundial y se convirtió en un icono de la historia del cine. Y me acuerdo de las primeras cosas que aprendí, pues allí tuve pues la primera vez que fui al cine aparte del cine Apolo de mi casa de Madrid, pues allí íbamos a ver, me acuerdo que allí vi películas en el cine de verano, pues que no se me olvidan. Vi Sisi, por ejemplo, que me dejó muy impresionada ver toda aquella parafernalia, aquella grandeza de trajes y de historias y de tal. Sí, porque era muy espectacular y luego, como Sisi era muy rebelde y se intuía en la película, pues me gustaba ese personaje. A mí lo que me gustaba eran las películas de indios, las western, por supuesto, y recuerdo una que fue emblemática para mí, que era Flecha Rota, porque era la primera en la que los indios salían como protagonistas sin hacer un poco el ridículo como en otras películas del oeste, ¿no? Y entonces el indio Cochise era un héroe y la india era una heroína y tal, y yo quería ser jefe indio en esa época. Tuve el pelo largo y un día me estaba mirando en el espejo y mi madre dijo, uy, mira, empieza a ser coqueta, porque yo era muy gimnasta, muy chicote, muy tal. Y me dijo, ¿te gustan las trenzas? Y dije, sí, porque ahora ya puedo ser un indio. Sí, es curioso, fíjate, en esa época, claro, los referentes más atractivos para una niña que quería ser independiente o que era un poco rebelde o qué tal, pues eran los modelos masculinos, porque no había mucho modelo femenino al que imitar. Entonces yo pensaba siempre en el jefe indio, en la película, en el western, pues quería ser el vaquero que era bueno, o quería ser, es decir, no quería ser un chico, pero quería tener el poder de los chicos. Es curioso, eso sí me acuerdo perfectamente. Hola, aquí te traigo a Natibel. ¡Mamá! ¿Qué ha pasado? Creo que se ha caído de la bici. La he encontrado en el suelo, sangrando. Y bueno, la he traído para que la veas. ¿Tú la has visto? Sí, se ha caído de la bici. Me duele mucho. Ven, siéntate aquí. ¿Qué ha pasado? Natibel se ha caído de la bici y tiene una herida. Vamos a echarle agua primero, que no se ve nada con tanta sangre. Yo creo que no es mucho, pero bueno, por si acaso os la he traído. Muchas gracias. ¿Y cómo te has caído? No lo sé, había una piedra grande y me caí.
Estaba echando una carrera con Fernando. Ay, las carreras. No sé qué pasa en fiestas que os alborotáis todos. Bueno, no parece grave. Más importante es que muevas bien la pierna. ¿Puedes doblarla? Creo que sí. A ver, inténtalo. ¡Ay! Se mueve bien y no tiene nada hinchado. Esta vez te has librado, Natibel. Pero me duele. Eso es del golpe. Descansa un rato en casa hasta que se te pase, ¿vale? No, ahora salen los cabezudos y tenemos que ir. Sí, estás tú para correr delante de los cabezudos. Vas mañana. Yo me voy a los cabezudos. Adiós. ¡No es justo! Yo también me voy. Me alegro de que no sea nada. Muchas gracias por traerla. Nos vemos luego en la verbena. Nos íbamos a la era, nos subíamos en los carros de heno, en fin, era todo muy festivo, muy maravilloso, sí, y hacíamos obras de teatro. Sí, recuerdo las fiestas de San Roque como algo muy especial, porque todo el pueblo se iba a las fiestas y comíamos muchos más helados de lo normal. El negrillón era un árbol que yo decía cuando venía de allí, decía yo, contaba a los amigos, es un árbol que no lo pueden rodear ni 6 hombres, tal, porque el tronco es tan grande, y luego cuando volví, claro, el tronco con 2 se podía, era un viejo olmo que yo lo vi en todo su esplendor, donde yo enterraba cosas en la arena cuando se moría un pajarito tal, o los tesoros que entonces enterraban tesoros, trozos de cristal o chapas o cosas. El negrillón era uno de los símbolos de Boñar, un olmo centenario ubicado en pleno centro del pueblo, en la plaza, al lado de la iglesia. Era un árbol majestuoso alrededor del que se hacían fiestas o conmemoraciones. Hay datos que sitúan su existencia ya en 1574. El negrillón enfermó en 1980 de grafiosis, una enfermedad provocada por un hongo que ataca a todas las especies de olmos y es capaz de matar rápidamente a un árbol vigoroso en pocas semanas. El hongo bloquea el movimiento de la savia por los vasos del árbol. Eso provoca que se marchiten las hojas y la muerte posterior. El patógeno causante de la grafiosis llega a los olmos a través de un tipo de escarabajos que transportan sus esporas de árbol a árbol. Se cree que la grafiosis proviene de Asia. Se detectó en Países Bajos en los años 20 y enseguida se extendió por toda Europa y llegó a Estados Unidos en los troncos de árboles procedentes de Francia. En los años 30 entró en España y en los 60 reapareció una grafiosis más agresiva, originada por otra especie de hongo. La enfermedad ha matado a miles de olmos en todo el mundo y en 1980 infectó al negrillón de Boñar. Se intentaron todas las medidas posibles para mantenerlo con vida, pero finalmente el negrillón se secó por completo en los 90. Desde entonces se intentó conservar el tocón muerto de varias maneras y se mantenían los restos del tronco petrificado. Pero finalmente lo que quedaba del árbol se desmoronó el Día de Reyes de 2016. Entonces yo he visto el proceso, porque fui después a verlo, y he visto el proceso de cuando se quedó en el tronco y luego ya se quedó en nada y ahora está metido en una hornacina que a mí me parece un poco bonita porque está como encerrado en los restos. Por el principio, Natibel Preciado, Cadena SER. Natibel Preciado nació en Madrid el 1 de noviembre de 1947. Su familia vivía en el centro de la ciudad. La casa de mi infancia era un 6º piso con mucha luz. Me acuerdo de que veía los pajaritos y los escuchaba. Fundamentalmente me acuerdo de la luz que tenía. Tengo una foto que guardo de esa casa, de la ventana de mi habitación, porque por esa ventana miré mucho y soñé mucho y escuché muchas cosas. Mi barrio era Chamberí y yo estaba al lado de un cine que se llamaba Apolo, que durante la República, o sea, los primeros años se llamaba Hollywood,
Y entonces, como cambiaron todos los nombres, les dio por cambiar los nombres y lo de Hollywood les parecía que no era propio a los dirigentes de la época. La dictadura no estaba bien visto Hollywood. Pues le pusieron Apolo, que tampoco era nada apropiado para su ideología. Pero en ese cine que me dejaban mis padres, mis hermanos, bajaba con ellos y me veía doble sesión muchas veces. Estaba justo al lado del portal y en ese cine vi mis primeras películas y me aficioné muchísimo al cine. Teníamos pandillas de barrio y íbamos a jugar. Yo vivía en la calle Fernández de los Ríos, muy cerca estaba lo que es ahora el Estadio Vallehermoso, había piscina, había un cineclub, un cineclub, llámalo un cine que ponían películas gratis y tal, en un parque que había, el parque móvil de los ministerios, donde estaban los coches de los ministerios, al lado de mi casa. Había jardines muy cerca. Y como no había mucho peligro en esa época para los niños, pues vivíamos nuestra vida en la calle o en los parques o con los amigos. El padre de Natibel Preciado se llamaba Maximiliano González. Todo el mundo le llamaba Maxi. Para Natibel, su padre era una especie de dios, una persona que sabía de todo, a la que ella idolatraba. Claro, me engañó porque yo creía que era políglota, que tenía varias carreras, que lo sabía todo, porque tenía una pasión increíble por mi padre cuando era muy niña, ¿no? Yo le preguntaba cosas y me contestaba todo, y además en casa había muchos diccionarios, que a mí me extrañaba que hubiera diccionario de inglés, de alemán, de francés y tal, y pensaba que es que él los utilizaba para él mismo, ¿no? Y era buenísima persona. Lo que más recuerdo con más admiración de mi padre es que estaba enamoradísimo de mi madre. Fue un matrimonio tan sólido y tan ejemplar porque llegaban a acuerdos. Mi padre era... la familia de mi padre eran terratenientes de un pueblo de Benavente, de un pueblo de Zamora, de derechas. La familia de mi padre era, pues eso, de derechas, y había falangistas y tal. Y la familia de mi madre era represaliada del franquismo. Pero el amor de mi padre por mi madre era de tal magnitud que es que... yo vi siempre llegar a acuerdos, tratar de conciliar, de que no hubiera el menor enfrentamiento entre los dos, de que no se supieran esas diferencias. Yo eso me enteré después de todo, ¿no? Sobre todo de lo de mi madre, porque en una familia de esa época los represaliados estaban siempre en silencio y no querían contar por si había dramas, si había un problema, si había tal. Y ese esfuerzo es lo que es porque en la infancia yo creo que está todo el mapa de tu vida, ¿no? Lo que vas a seguir, ese ejemplo que es lo único que se puede hacer por los hijos, darles ejemplo, lo único, lo mejor, ¿no? Pues me sirvió para tratar de ser siempre, sin conseguirlo, pero mi objetivo era ser equilibrada, comprensiva, tolerante. Es decir, entre los profesores del colegio y esa familia que yo tuve, mi obsesión en la vida era encontrar el equilibrio. No lo he encontrado todavía a estas alturas, pero lo he intentado. ¿Ya hemos llegado? No, aún queda. Sigue durmiendo. ¿Y papá? Se ha bajado del tren. ¿Por qué? Ya sabes cómo es tu padre, no puede estar quieto. El tren se le hace pequeño. También se bajó en la parada anterior, pero estabas dormida. ¿Queda mucho para llegar? Ya queda poco. Lo mejor es que te vuelvas a dormir. Mamá, pero papá no sube, dile que vuelva. No te preocupes, se subirá a tiempo, siempre lo hace. No, mamá, vamos a buscarle, mamá, por favor. ¿Qué te pasa? Ay, pobre. ¿No se encuentra bien?
Se agobia porque su padre se ha bajado a tomar el aire y piensa que puede perder el tren. Siempre le pasa lo mismo. Pues pobrecilla. Y mi marido se baja en cada parada porque no aguanta mucho sentado. Es que es un calambres. Mi padre era igual. Parecía que tenía un muelle en el culo. Tranquila, niña. ¿Cómo te llamas? Natibel. Yo me llamo Laura. Y yo José Luis. ¿Quieres un caramelo? Vale. Toma. Gracias. ¿Me das una a mí también? Toma. ¿Qué se dice? Gracias. Hace fresquito fuera. Tenía que haber sacado la chaqueta. Papá. ¿Ves? Ya está aquí papá. ¿Ya estás tranquila? Sí. ¿Otra vez se ha puesto a llorar? Sí, le da miedo que pierdas el tren. Eso es imposible, Natibel. Si estoy en el andén, veo cómo se pone en marcha. No salgas más, papá. Bueno, intenta dormir un poco y así se te hará más corto el viaje. No te preocupes que yo vigilo a tu padre para que no pierda el tren en la siguiente parada. Era muy inquieto, era muy nervioso, era hiperactivo, estaba siempre moviéndose. Cuando íbamos a Boñar, que era el pueblo donde pasábamos los veranos, porque mi tío trabajaba en la farmacia del pueblo, entonces pasábamos allí, nos dejaban los 3 meses de verano a mi hermano y a mí en el pueblo, en Boñar. Cuando íbamos en el tren, que eran los trenes de vía estrecha y se tardaba tanto, mi padre, que no se podía estar quieto, se bajaba en todas las estaciones y yo me ponía a llorar porque no subía hasta el último instante. Yo decía, papá, se ha quedado, le hemos perdido y tal. Eso me acuerdo perfectamente. Pues mira, hizo unas oposiciones en vista de que no pudo estudiar medicina, después hizo unos cursos de económicas, se hizo profesor mercantil y se hizo funcionario. Y entonces le gustaba mucho jugar. Yo digo que era ludópata, desde luego algo heredé yo porque me gusta mucho jugar y tengo que controlarme porque soy muy obsesiva con el juego. Ya no juego a muchas cosas, pero he jugado al póker, Entonces él creía que yo le daba suerte y me llevaba siempre a las carreras de caballos, a cualquier sitio donde hubiera algún tipo de apuesta, me llevaba porque se creía que yo era el talismán que tocando algo iba a ganar. Y era una persona pues muy inquieta, leía mucho, tenía una biblioteca pequeñita, porque en esa época en mi casa no había muchos libros, pero esos libros los tengo yo guardados como oro en paño. Había muchos libros de medicina, de economía, aparte de los libros de literatura, que había unos cuantos y tal, pero tenía mucho respeto por la cultura. Y luego tenía muchos intereses, pues me llevaba al rastro, me llevaba a los museos, me llevaba a las carreras de caballo y claro, yo le tenía muy idolatrado porque me parecía, contestaba todo. Yo le decía, ¿cómo se dice señorita en alemán? Y decía Fräulein y tal. Él me contestaba todo, claro, era muy fácil mis preguntas y decía, es un sabio, es un ser excepcional y tal. En el hipódromo matritense de la Zarzuela se celebra la carrera del Gran Premio Nacional con 2.400 metros de recorrido. Numancia, Velázquez, Bruja II e Higueldo son los caballos participantes. Yo adoraba los animales y apostaba por los animales y por los caballos y sabía el nombre de los jockeys, sabía el nombre de los caballos, hacíamos quíntuples y mi padre siempre decía, a ver, veíamos los caballos antes de salir a la carrera y yo decía ese. Entonces apostaba por ese. En fin, yo creo que nunca ganó nada, porque es que yo creo que le ha pasado lo mismo que a mí, que el dinero siempre le ha expulsado de su vida, ¿no? Durante su primera infancia, Natibel estaba obnubilada por su padre y a su madre no le prestaba tanta atención. Con 12 años desmitificó a su padre y entonces su madre captó toda su atención. Pues era muy reflexiva y sobre todo era muy independiente y me pedía, lo que me pedía siempre es que me ganase la vida, dependiese de mí misma, que hiciese lo que hiciese, no tuviera que recurrir a nadie que me protegiera o que fuera autónoma, que fuera independiente y que a ser posible
fuera culta, porque la cultura ella creía que era la mayor, no sé cómo explicarlo porque a lo mejor lo cuento de otra manera, pero ella pensaba que la gente culta tenía más posibilidades de ser feliz en la vida que la que no lo era. Y bueno, pues heredé eso de gente que no tenía grandes posibilidades y sin embargo tenía los principios y las vocaciones muy firmes, muy elaboradas. O sea, me transmitieron, con el ejemplo, me transmitieron cosas muy importantes. Mi amor por los libros en ese momento era porque mi madre, mi padre, mi abuelo tenían el libro era un objeto de culto, lo tenían allí como si fuera, los libros no se podían, hasta que yo me he quitado esa devoción casi totémica por el libro, de que no se podía doblar, de que no se podía, en fin, los libros eran sagrados. Por el principio, Natibel Preciado, Cadena SER. Natibel preguntaba siempre cosas sobre sus abuelos y veía que sobre su abuelo materno no se hablaba. Su madre se ponía triste y no le explicaba ningún detalle de su muerte. Uno de los momentos más intensos de su infancia fue cuando, siendo ya adolescente, su madre le contó que su abuelo fue una víctima fusilada por el franquismo. Yo recuerdo que los 18 de octubre mi madre se ponía muy triste y a veces se le escapaba alguna lágrima y yo preguntaba ¿por qué? Y decía, es que hoy es San Lucas, mi abuelo se llamaba Lucas y me acuerdo de mi padre. Y a mí me impresionaba, pero lo encontraba natural. Y era porque nunca contó hasta que yo fui adolescente, y yo preguntaba mucho, claro, pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué mi madre está...? ¿Por qué cuando sale lo que llamaban el parte se quita? En esta casa lo quita, mi madre lo quitaba. Cuando vamos al cine no quiere ver el nodo, cuando tal, bueno, ya cuando fui adolescente empecé a sospechar, ¿no?, que había alguna razón más que simplemente sentimental o de afición o de gusto. Entonces yo me acuerdo que tenía, no sé si 13, 14 años en esa época, y entonces conseguí que mi madre me contara lo que había pasado en su casa, ¿no? Diciendo no lo cuentes porque es un problema, porque ahora no se pueden contar estas cosas, puede ser. Y luego me contó pues la tragedia de su familia, que a mi abuelo pues lo detuvieron nada más empezar la guerra. Lo denunciaron unas monjitas, que eso siempre se me quedó muy grabado, porque tenía una foto, era ferroviario, era de UGT, y le acusaron de muchas cosas, pero las monjitas lo que dijeron es que tenía una foto de Pablo Iglesias en su casa, la habían visto, y entonces le denunciaron como socialista, o revolucionario. En esa época un socialista o un ferroviario de UGT era revolucionario. Y entonces lo detuvieron, lo llevaron al hostal de San Marcos actual. Era un campo de concentración, realmente, era una cárcel siniestra que alguno de los presos escribió que le llamaban la Carbonera, era dramático, luego leí cómo fue aquello, fue muy duro. Y mi abuela iba todos los días a la puerta para que le dijeran, porque le condenaron a muerte, un tribunal de estos militar. Le condenaron a muerte y todos los días iba a preguntar si seguía vivo o si no seguía vivo, y se reían de ella y le decían, no sabemos, seguramente habrá caído y estará por ahí por el río, tira el cadáver. Entonces mi abuela se iba al río a mirar si estaba entre los muertos. El actual Parador Nacional de Turismo de San Marcos en León fue campo de concentración franquista y además uno de los más duros. Su historia se remonta a 1515, cuando sobre un viejo monasterio medieval en malas condiciones, Fernando el Católico mandó construir la iglesia de San Marcos, que siglos después pasó a ser el monasterio de San Marcos. Funcionó como hospedería y albergó a presos, como a Francisco de Quevedo en el siglo XVII. Después, tras la desamortización de Mendizábal en 1835, se utilizó como cuartel, prisión o campo de concentración,
y en la Guerra Civil se convirtió en una de las prisiones referentes en el noroeste del país, donde estuvieron encarcelados miles de presos. Sus archivos desaparecieron, por lo que no se sabe con exactitud las cifras de presos y fusilados durante la represión franquista, aunque varios investigadores calculan que pasaron por él entre 15.000 y 20.000 personas. El edificio ha sido también instituto de secundaria, casa de misioneros, escuela de veterinaria, hospital penitenciario, cuadra de sementales o ministerio de guerra. En los años 70, el ministro Manuel Fraga lo convirtió en parador nacional de turismo. La novela Camino de Hierro, de Natibel Preciado, transcurre en el parador de San Marcos, donde murió fusilado su abuelo. San Marcos fue cárcel, Quevedo estuvo en San Marcos, en la cárcel. Fue cárcel varias veces, fue hospicio, ha sido muchas cosas. Y en la época de la guerra, justo cuando hubo el levantamiento, el golpe militar de Franco, lo convirtieron todos los sótanos en lo que llamaba la Carbonera. Y allí estuvo, entre otros, el abuelo de Zapatero, en la misma época, el famoso abuelo de Zapatero, del que tanto se habló cuando Rodríguez Zapatero fue presidente. Y mi abuelo, lo único que tengo ahora de aquellos recuerdos es un anillo que hizo. Estaba desesperado, claro, estaba condenado a muerte en unas condiciones deplorables, la vida allí era terrible, por lo que he leído después y por lo que me he documentado, y hizo un anillo con una ficha de dominó y una medalla que tenía, un anillo que conservo yo, que se lo hizo a mi abuela, y pone el nombre de mi abuela, Sara. Tengo eso y tengo la carta que escribió el día antes de que lo fusilaran. Que es, yo esa carta, pues yo creo que ya la puedo leer sin llorar, pero cada vez que leía algo me ponía a llorar, porque es pues como todas las cartas de un condenado a muerte, una cosa impactante y muy trágica. Despidiéndose de su mujer, de sus 2 hijas, tenía 2 hijas, mi tía Sara y mi madre, diciéndole al novio de mi madre, que era mi padre después, que la cuidase mucho, y diciendo que era tan injusto, pero que se sentía tan desgraciado por morir. Murió a los 51 años, yo creo que tenía 51, sí. Pues mira, fue una vez aquí en la SER, conté un poco la historia, estaba Paz Felgueroso, que entonces era directora general de instituciones penitenciarias, y me prometió que iba a conseguir la causa general, donde vendría probablemente el acta del Consejo de Guerra que le hicieron, de estos que hacían sin jueces y sin nada, militares, ¿no? Y no lo consiguió, pero me oyó un fiscal, Martín Granizo, que no se me olvida, y me consiguió todos los datos de mi abuelo. Todos los datos. Un fiscal que a su abuelo también lo fusilaron en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Entonces me consiguió la causa general, y también leyéndola, de verdad es alucinante, porque después de fusilarlo, él estaba en Renfe, entonces hay un acta de Renfe, no, de los ferrocarriles, de los caminos de hierro del norte de España, que se llamaban en ese momento, que le expulsaban del trabajo después de haberlo fusilado, porque había faltado al trabajo y porque había organizado alguna huelga y tal. Bueno, entonces, después de fusilarlo. Y eso era con el fin de que mi abuela no tuviera ningún tipo de pensión. O sea, que era tan siniestro todo, de verdad, tan terrible. Y bueno, pues conseguí, entre otras cosas, que le fusilaron en un polígono de tiro, que se llamaba, en una zona que se llamaba Puente Castro. He ido a visitarlo todo, lo conozco todo. Allí lo fusilaron con algún alcalde y tal. Ese día está reseñado. Y luego conseguí que le pusieran el nombre, entre muchos otros, de todos los que murieron ese día y en ese cementerio. Está enterrado por fin en ese cementerio.
Mamá, no te vas a creer lo que me ha pasado. Ha hablado en la radio. Que lo quería decir yo. Tranquilos, contadme. He ganado un disco de los Shadows. Ha adivinado la canción. Vamos a ver, contádmelo desde el principio que no me estoy enterando de nada. ¿Sabes el programa de la radio que me gusta tanto? ¿El de las canciones? Sí. Se llama Vuelo 605. Pues había un concurso de adivinar canciones. Y he llamado y la he adivinado. Pero bueno, qué bien. Y ha salido por la radio. Sí. ¿Y cómo no me habéis avisado? Pero si me hubiera encantado oírlo. No sé, mamá, ha sido todo muy rápido. ¿Y qué canción era? Jinetes en el cielo de los Shadows. Pues no la conozco. ¿Y tú cómo sabías que era esa? La había escuchado antes en el programa. Ah, claro, es verdad. Si lo escuchas siempre. Tenemos que ir a la radio por el disco, mamá. ¿Podemos ir a buscarlo mañana? Mañana no sé. Igual podéis ir con papá. Luego hablamos con él. Hola, ¿qué tal? Saludos de Ángel Álvarez. Esto es Caravana, en La Voz de Madrid. Y Caravana ha nacido porque son jóvenes, los viajeros de nuestra carreta. Dio a Neddy una guitarra especial, lo dice con este tema, Because They Are Young. Tiende a pensarse que el rock español nació en los años 60, conectado con la música que se escuchaba en las bases militares estadounidenses, Rota, Morón, Torrejón y Zaragoza. Pero las radios de las bases tenían pocos oyentes españoles. Su alcance era limitado y emitían en frecuencia modulada cuando aquí apenas había receptores adecuados. En ese momento surgió una figura muy importante, el locutor Ángel Álvarez, que cuando tenía ya más de 40 años estrenó el programa Caravana Musical en La Voz de Madrid. Su influencia en la apertura musical del país fue inmensa, en un momento de aislamiento en el que no se escuchaban canciones en inglés. Ángel Álvarez trabajaba en Iberia, volaba regularmente a Nueva York y allí conseguía músicas que no se publicaban en España. Introdujo el sonido Nashville y el folk de Pete Seeger y Bob Dylan. Eso facilitó que surgieran grupos y cantautores madrileños en la misma línea. Caravana Musical generó un club de entusiastas muy activos que buscaban música de calidad. Los caravaneros se citaban en la sede del club, un despachito en la calle Mayor de Madrid. Desde allí se distribuían boletines y se convocaba a matinales dominicales en el auditorio de la emisora. Ángel Álvarez fue saltando a Radio Peninsular, Radio Nacional de España y la SER. Su programa más duradero se llamó Vuelo 605, que tuvo el patrocinio del Corte Inglés. Su presidente, Ramón Areces, conoció a Álvarez en un vuelo a Nueva York. Los dos eran asturianos y acordaron colaborar. El último Vuelo 605 se emitió el 26 de junio de 2004 con una edición dedicada a Eurythmics y Annie Lennox, en el que Álvarez se despidió discretamente de la audiencia. Menos de 2 meses después falleció. Natibel Preciado, con 11 o 12 años, escuchaba con devoción aquellos programas de voz amable y cercana. Su padre era un entusiasta de la radio y le dejaba escucharlo. Natibel se aficionó mucho a la música gracias a Ángel Álvarez. Escuchaba los programas de Ángel Álvarez y me fascinaba la voz y la música, porque era música que aquí no escuchábamos. Yo creo que fue el pionero que trajo de Estados Unidos, bueno, y de Francia y de Italia. Nos ponía la mejor música del mundo que aquí no conocíamos. Aquí se conocía pues a Antonio Machín o a, yo qué sé, otro tipo de cosas. Había un concurso que hizo, no sé si en Caravana o en Vuelo 605, que eran los primeros acordes de una canción. Tenías que averiguar qué era y yo averigüé una y gané un disco que era de los Shadows y eran Jinetes en el cielo. Llamé y lo gané, entonces me hizo una ilusión, lo tengo todavía, era uno de 45 revoluciones. Y lo entrevisté cuando era ya muy mayor. Estaba en su casa, tenía una habitación llena de long plays y allí hacía sus programas para él solo, porque ya estaba un poco amargado, porque no le hacían mucho caso y él se merecía más. Natibel Preciado fue al colegio de Crowley, en Madrid, un ejemplo de educación laica y democrática en aquella época en España. Era un colegio privado de barrio, caro para la época. Sus padres le llevaron a ella y a su hermano intencionadamente, pensando que era la mejor formación que podían tener. Era un barrio, el colegio estaba a pocas manzanas de mi casa, iba andando.
Mi colegio era, pues especialmente, tengo recuerdos especialmente maravillosos. Voy a parecer que todo lo sublimo, pero luego tuve ocasión de volver a ese colegio ya cuando era mayor y cuando fui a dar alguna charla y tuve más conocimiento de causa y me di cuenta de que realmente fue un lugar excepcional en esa época, ¿no? Era en pleno franquismo. Un colegio laico dirigido por un profesor con gran entusiasmo por la enseñanza, que le puso de Crowley, que era el nombre de un pedagogo belga, y con unos profesores republicanos represaliados, pero que estaban allí, bueno, pues casi clandestinamente, y nos enseñaron. La verdad es que yo he tenido la gran suerte de mi infancia es haber elegido unos buenos padres y un buen colegio. No he elegido yo ninguna de las dos cosas, pero si hubiera podido elegir, lo hubiera elegido. Por el principio, Natibel Preciado, Cadena SER. En 1956, Telefónica incorporó el primer teléfono de disco en España de uso doméstico. Era un terminal de baquelita negra, de fabricación española, al alcance todavía de pocos hogares. El auricular y el aparato se unían mediante un cable extensible en espiral. Se marcaba introduciendo un dedo sobre el número elegido en un disco de marcaje que giraba con el movimiento de la mano. En el centro del disco había un rectángulo blanco para que el abonado pudiera apuntar su propio número. La baquelita fue el primer plástico 100% sintético, creada por Leo Baekeland, de ahí su nombre, en los primeros años del siglo XX. Con su aparición, el proceso de creación de los teléfonos se industrializó. Su tiempo de fabricación se redujo a unos 7 minutos, su precio bajó y la demanda aumentó. La baquelita logró introducirse en todos los ámbitos, convirtiéndose en el componente estrella de exprimidores, ceniceros, juguetes, cocteleras o peinetas. La baquelita se ha convertido en un material icónico, muy apreciado por los amantes de lo retro, y aquellos evocadores teléfonos negros, solemnes y pesados son ahora piezas de colección. A Natibel Preciado le impresionó más aquel primer teléfono que la primera televisión que llegó a su casa. Apareció en mi casa el primer teléfono, sí, brillante, negro, tenías que marcar dándole vueltas con el dedo. Bueno, mi madre tuvo un negocio, un pequeño negocio, puso una perfumería en el barrio, es verdad, se me había olvidado. Y llamamos, a ella también le pusieron el teléfono en la perfumería, y llamamos a la perfumería y hablamos, y aquello fue muy impresionante. En Boñar y cuando yo era muy niña, había que pedir conferencias y no podías marcar tú los números. En los pueblos y tal había una centralita donde te conectaban con quien querías hablar y a veces tenías demora de mucho tiempo en las conferencias. Y esa primera impresión de que descolgabas, marcabas un número y hablabas al otro lado con quien querías hablar, no se me olvida, me impresionó muchísimo, más que la televisión. Maderas de Oriente fue un agua de colonia fabricada por la empresa Mirurgia desde 1918, influida por el orientalismo que el mundo de la moda y los perfumes imponían a principios del siglo XX. La empresa era del artista y empresario Esteve Monegal y destacaba por el buen gusto y el diseño de sus productos. El éxito y el prestigio que alcanzó la Casa Mirurgia tuvo mucho que ver con el frasco de Maderas de Oriente concebido en 1929. El envase había sido ideado por el propio Monegal, con diseño gráfico de Edward Jenner, y con el tiempo se ha convertido en un icono del Art Deco y está en las colecciones de diversos museos del mundo. El jabón Eno de Pravia estaba en mi casa y yo ese olor, como lo he cultivado durante mucho tiempo y siempre he tenido ese olor, pero un día en una perfumería, yo no me acordaba de eso, ¿no? Pero me abrieron una caja de polvos Maderas de Oriente recuperada de la época, con incluso el diseño de eso, y lo olí y casi me desmayo porque era el olor de mi madre, sí. Me acuerdo perfectamente de, claro, los olores son muy evocativos, los olores, la música y las comidas. El Capitán Trueno es una de las series de historieta de aventuras más exitosas de la historia del cómic español.
fue creada en 1956 por el guionista Víctor Mora Pujadas y el dibujante Miguel Ambrosio Zaragoza. El protagonista es el Capitán Trueno, un caballero español de la Edad Media en tiempos de la Tercera Cruzada, en las postrimerías del siglo XII. El capitán, acompañado por sus amigos Goliat y Crispín, y en ocasiones también por Sigrid, su novia, reina de la isla de Thule, se dedica a recorrer el mundo en busca de aventuras, en las que ejerce de defensor de la justicia y liberador de los oprimidos. El género medieval y el de los navegantes de los siglos XVI y XVII habían sido explorados ya por dibujantes y guionistas españoles. Manuel Gago había creado El guerrero del antifaz, ambientado en la época de los reinos de taifas. E Iranzo había ideado las aventuras del personaje El Cachorro, un intrépido marinero de las flotas de Felipe III. Pero a diferencia de ellos, el Capitán Trueno defendía valores más universales y alejados de la simplista lucha contra los moros o contra los salvajes caníbales americanos. En su primera época, desde 1956 a 1968, El Capitán Trueno se publicaba en blanco y negro y llegó a ser la historieta más popular y difundida de España, con una tirada máxima semanal de unos 350.000 ejemplares. Se publicaba como revista propia y al tener tanto éxito empezó a insertarse en otros tebeos de Bruguera. Sus creadores tuvieron que buscar colaboradores y se sacaban especiales de Navidad o verano. El Capitán Trueno era una especie de defensor de los derechos humanos. Esto le acarreó ciertos problemas con la censura de la época y el régimen franquista. Por ejemplo, el reino de Thule no es mostrado como una monarquía parlamentaria, sino como un reino con tintes de tipo paternalista y semiautoritario. Y para no favorecer la idea de llevar una vida de pareja fuera del matrimonio, la reina Sigrid no acompaña en todo momento al Capitán Trueno, sino solo en algunas ocasiones. El Capitán Trueno, tengo toda la colección, porque era mi tebeo preferido, más allá del tebeo y de otros muchos, pero era mi lectura preferida. Estaba fascinada con los personajes del Capitán Trueno. Tengo la colección de entonces y tengo otras más posteriores. Y luego tuve la oportunidad de entrevistar a Víctor Mora, que era el autor del texto, del guión del Capitán Trueno. Y claro, descubrí que Víctor Mora era un personaje extraordinario, era un escritor, era del Partido Comunista, me contó la censura que había sufrido sus viñetas y sus cómics y tal, que no le dejaban que Sigrid y el Capitán Trueno se dieran un beso, lo censuraban siempre, entonces había cierto equívoco entre Sigrid y el Capitán, porque a veces parecían más que novios, parecían como hermanos, no sé, era una cosa muy rara. Natibel no conoció a ningún abuelo ni abuela. Los paternos murieron muy jóvenes y el hermano mayor de su padre fue nombrado su tutor. El padre de Natibel quiso irse del pueblo a estudiar medicina, pero su hermano mayor, ahora su tutor, no le dejó. Y él, aunque no rompió con la familia, no tuvo ya nunca buen entendimiento con ellos. El hermano decidió meterle en un seminario, pero el padre de Natibel estuvo 2 meses y se fue del pueblo. A la familia aquello no le gustó nada. Mi padre era un ser muy especial, de una austeridad absoluta. Quizá en su familia tenía muchas tierras y muchas posesiones, y cuando vivía en Madrid, porque él se fue un poquito rechazando, porque querían naturalmente que se ocupase de las tierras, que fuera como todos, ¿no? Que fuera terrateniente o agricultor o lo que fuera, y se quedase en el pueblo y tal. Y entonces cuando se fue de allí, ya se enamoró de mi madre, cuando la conoció en León, pues rompió un poco con aquello. Y cada vez que había un muerto en la familia, venían a Madrid una comitiva familiar a pedirle que renunciara a la herencia. Y que eran tierras y tierras y tierras y casas y tierras. Y entonces mi padre renunciaba a la herencia, yo apoyándole, porque claro, yo era como el Capitán Trueno. Sí, claro, pues ¿para qué queremos el dinero? Yo era una niña. Pues le decían siempre, claro, tú no te has ocupado de las tierras, hemos sido nosotros los que hemos cuidado la tierra y el patrimonio, y tú te has venido y lo has dejado todo, lo has abandonado. Y fue renunciando cada vez que había, como digo, una herencia, un muerto, pues le pedían que firmase, y mi padre firmaba.
Entonces me enseñó esas cosas tan raras en esa época. Decía que el dinero no era importante, que era más importante estar de acuerdo con uno mismo, vivir como uno quiere, ser feliz, que nosotros éramos muy afortunados porque teníamos lo suficiente para vivir y para qué queríamos más. Bien, había dos bandos, ¿no? Mi madre y mi hermano decían, pero bueno, es que no hay derecho, pero ¿cómo puedes hacer esto si no nos sobra el dinero? Nos falta a veces. Y decía que no. Natibel Preciado ha conducido su vida guiada por los 3 polos que marcaron su infancia: su colegio, su familia y el pueblo de sus veranos, Boñar. Cuando alguien te enseña algo por primera vez no se te olvida. Yo recuerdo pues la primera vez que vi el mar. Íbamos a Gijón y entonces la primera vez que vi el mar, la primera vez que mi madre me enseñaba las primeras letras, empecé a leer, la primera vez que aprendí a montar en bicicleta, la primera vez que me enamoré de un niño, la primera vez... Esas primeras veces son un poco la elección de tu vida porque vas valorando cosas que sin darte cuenta se te quedan grabadas. Y luego te dedicas a dar vueltas por el mundo y vuelves a la infancia porque ahí está la clave de muchas de las cosas que explican cómo has sido después y por qué has elegido determinadas cosas. Por el principio, Natibel Preciado. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Ángeles Oliva y Toña Medina. Producción, Matilde Suárez. Técnicos de grabación, Roberto Salas y José María Sendra. Interpretación, Eli Zapata, Alicia Merino y Javier Laorden. Con la colaboración especial de Petra de Miguel y Mateo Oliva. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Ser Podcast.